Y dice la palabra de Dios en el capítulo 19 del versículo 17, es lo que vamos a estar ahí diciendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, y cuando los hubieron llevado, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Capítulo 19, 17 es lo que hemos leído. Dios bendiga su palabra. Bendecimos este día, Padre. Te damos gracias para todo el auditorio, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo puedes guiar a escuchar estos mensajes, Señor. Bendice tu palabra, que sea alimento para los corazones. Abre la mente y el entendimiento de los que escucharán esta palabra. Bendecimos, Señor, tu palabra, que sea instrumento a través del Espíritu Santo, Señor, que seas tú y no yo. Que seas tú, Padre, el que obre en los corazones, abre las mentes. Este es el tiempo de acercarse a Dios. Muchas veces no entendemos la voz de Dios, pero hoy nos está hablando Dios de una manera especial. Padre, yo cierro mis labios para que sea ese instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús, habla a través del Espíritu Santo en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Y bien, hoy estamos predicando la palabra de Dios en este pasaje que nos lleva a un problema que surgió cuando Abraham estaba ya en una prosperidad que Dios estaba dando a su vida después de haberse separado de su sobrino Lot. Dios había advertido muchas veces al pueblo de Israel que siguieran fieles a él, que no se desviaran a otros caminos que podían ellos encontrar, lógicamente, no respuesta de Dios cuando estamos desamparados, y ellos se habían desviado. El pueblo de ahora que estaba viviendo Lot había escogido la ciudad de Sodoma. Sodoma y Gomorra era una ciudad que muchas ciudades se pueden parecer hoy al mundo, una ciudad donde había mucho libertinaje, habría mucho pecado, mucha desobediencia, y Dios había visto ya la depravación de esta ciudad, y ahí estaba Lot como familiar de Abraham. Dios había hecho una promesa de Abraham de protegerlo, pero Dios veía que ahí había muchas cosas que él tenía que arreglar en ese pueblo desobediente. Pero él quería primeramente hablar con Abraham y decirle pues que estaba pensando destruir Sodoma porque había mucha pecado, muchas cosas que no entendían. Y en cierta manera Dios nos habla de muchas maneras. Hoy estamos viendo historias parecidas, estamos viendo tanta violencia en las circunstancias que estamos viviendo. Estamos viendo también gente que está enojada, que piensa que sus derechos no son respetados, y hay cambios. Hoy tenemos cambios, nuevos presidentes o simplemente el presidente que sea, pero como pueblo de Dios, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. La decisión es de nosotros, la decisión es de nosotros de seguir a Dios. La historia que nosotros vemos es una historia que nos puede hablar también hoy día a nosotros, y es por eso que Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra. Nos puede enseñar también a que nosotros tenemos que ver el mundo como está. La maldad está aumentando día a día en este mundo. Hoy hay mucha violencia, hay muertes, hay depravaciones, violaciones. La Biblia dice que la maldad, la ciencia va a aumentar, pero también la maldad va a aumentar. Vemos noticias terribles, asesinatos, niños violados, violaciones, hay tráfico de personas humanas. Y la ola de violencia se genera cuando un pueblo se aleja de Dios, cuando un pueblo no escucha la voz de Dios, y empezamos el enemigo atrapa los pueblos, las ciudades, y toma control. Y nosotros como pueblo de Dios hoy día nos tenemos que levantar en fe, en creerle al Señor. Hoy más que nunca tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esto está pasando también como un llamado también para que nosotros nos regresemos a Dios y entendamos que el pecado trajo separación de Dios.
y que el pecado nos trae consecuencias. Hemos quitado muchas cosas de Dios en los principios, los valores en la familia están cada vez más bajos. Pero asimismo dice Dios que habrá también pueblo escogido que se acercará a Dios, que se regresará a Él y también escucharán hoy día la palabra de Dios en lugares donde no se predicaba. Y es por eso que usamos estos medios para poder predicar la palabra de Dios. No tenemos que esperar inclusive a que nos sanemos o estemos imposibilitados por no poder ir a la iglesia o simplemente porque no tenemos una iglesia. No tenemos excusa para no escuchar la voz de Dios hoy día. Y eso era lo que Dios estaba viendo. No había excusa para que ellos, en cierta manera, hicieran lo contrario de lo que Dios había hablado. Ellos habían salido de una esclavitud como pueblo de Egipto. Como en Egipto habían estado ahí esclavos y estaban a merced de Faraón. Y Dios los había sacado, liberados mediante el liderazgo de Moisés, y ellos habían visto cómo Dios había provisto en el desierto y cómo Dios hacía las cosas. O esto eran cosas que a veces suceden. Y también a través de Noé, Dios había hablado mediante un diluvio donde vendrían muchas aguas y vendría inundación y salvaría a aquel que fuera justo. Vemos aquí primeramente que el pecado de Sodoma habían sido primeramente rescatados por Dios a través de Abraham y a través de ese cautiverio, y habían escuchado a Dios, pero lo rechazaban como el verdadero Dios. Volvieron al estilo de vida malo y perverso y volvían a hacer las cosas, y Abraham intercede diciéndole: ¿acaso no habrán simplemente 45, 40 o 30 o 20 o al 10 justos, y no los vas a destruir porque están esos justos ahí? La ciudad estaba ahí y Dios le estaba advirtiendo. En el capítulo 18 habla cómo Abraham intercede por Sodoma. Él no quería que se destruyera, y Dios le dice: no voy a destruir. Dice ahí en el versículo 28 del capítulo 18, dice: quizá faltarán de 50 justos, 5 destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y así se fue, hasta que en el versículo 32 dice: volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, al hablar solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a esos 10. O sea que Dios nos habla y nos ama y nos da un mensaje donde Él quiere no la destrucción de nosotros, quiere lo bueno, quiere que entendamos que mediante Dios podemos ser protegidos, podemos nosotros encontrar una protección divina mucho más poderosa que cualquier gobierno. Y la depravación de esta ciudad era consecuencia precisamente de la desobediencia, de alejarse de Dios. Y hoy en día estamos viendo mucha desobediencia en el mundo. Pero Dios tiene misericordia. Si hay un solo justo, si hay solamente 10, ya no quiso preguntar a Abraham más. Estaba ya él viendo que realmente Dios tendría misericordia si habría personas justas. Y ahí estaba él. Uno de ellos, estaba la familia de Lot en esa. Acuérdense que Dios había separado por medio de hablarle a Abraham, y le dijo, estaban ellos prosperando como pueblo de Dios, como hombres de Dios. Abraham y Lot estaban prosperando, y tuvieron que separarse porque era mucho el ganado y eran muchas las cosas que estaban prosperando. Se separan, y Abraham le dice: ¿dónde quieres escoger? Y Lot vio los montes, los ríos, las montañas que estaban, y le dice: yo voy a escoger ahí las laderas por donde está Sodoma. Él escogió ahí, pero sus tiendas se extendieron hasta Sodoma, fue creciendo y estaba prosperado. Pero era lógicamente, a veces cuando somos prosperados nos olvidamos y empezamos a tomar
muchas cosas de las que nos ofrece el mundo para destrucción en lugar para hacer bendición para nuestras vidas. Porque hay muchas cosas que nos ofrece el mundo para distraernos de escuchar la voz de Dios, porque no tenemos tiempo, porque tengo mucho trabajo, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, y hacemos excusa y pasan los días y no tenemos un tiempo para Dios cuando estamos viendo que Dios nos ha bendecido. Porque si somos agradecidos, todo lo que tenemos, el techo, la casa, si tenemos salud, simplemente tenemos vida, tenemos que estar agradecidos con Dios. Y hoy día la gente piensa, pues lo hice con mi propio esfuerzo, lo hice con mi propio trabajo y es mío, pero no sabemos que todas las riquezas que tenemos, todo lo que tenemos en nuestras vidas es parte de todas las cosas que Dios ha planeado para hacer bendición para tu vida, para hacer bendición para nuestras vidas, porque se genera un agradecimiento cuando tenemos esa conexión con Dios, cuando queremos agradarle a Dios, y todo viene después por añadidura, como dice la palabra de Dios, cuando buscamos primeramente buscar la búsqueda de Dios, y esa búsqueda nunca es en vano. La depravación de Sodoma estaba tanto, llegaron ángeles que Dios mandó a Sodoma, dice ahí, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, dice en el capítulo 19 de Génesis, y habla ahí la historia que había visto primeramente a este hombre ahí, los ángeles, y viéndolo Lot se levantó y lo recibió y se inclinó, dice, al suelo. O sea, vio que era alguien mucho más que él. Lot recibió a estos ángeles. ¿Se imaginan ángeles que Dios mandaba? Y, y era para una advertencia. En el capítulo 13:10 dice que Lot, la primera vez, Dios también había alzado sus ojos y había visto toda esa llanura del Jordán, y toda ella era rica. Eran huertos de Dios, como el huerto de Dios, como el Edén. ¿Se imagina tener eso ahí y que Dios se lo brindaba? Y todo era producido por aguas, todo era de riego, era una dirección de donde se miraba como un Edén. Y dice que antes que destruyese Jehová Sodoma, era muy bonito todo ese lugar, era precioso, pero se depravó. Y dice ahí en el capítulo 13:13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí vemos que era muy bonito todo aquello, y a veces se ve todo muy bonito en el mundo, se ve todo muy bonito y pareciera, pero hay cosas ahí que no te van a producir cosas buenas cuando te mezclas, cuando no ponemos esos antenas de alerta en nuestras vidas. Y estos hombres que vivían ya ahí en Sodoma eran malos, eran pecadores, y hoy en el mundo hay mucha maldad hay. A veces la mente es completamente diabólica, que ya no alcanza más para hacer más maldad. Y en gran manera Dios había visto ya esto. Pero mira, nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros somos del mundo. Dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, no pertenecen a él. Somos del reino de Dios. El reino de Dios es como una colonia, como algo que se mueve, y está Dios reinando en la vida de nosotros. Tenemos el presidente, tenemos las leyes que se generan en nuestros países y las respetamos, pero tenemos a alguien que nosotros está más alto que cualquier gobierno, y ese se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando lo hacemos como Señor de nuestras vidas. Entonces, lo que se va a generar en el mundo para nosotros, vamos a tratar de nosotros de no mezclar lo bueno con lo malo, llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que pasa. Y estos hombres no veían la maldad, eran malos, dice ahí en el capítulo 18:20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo. Ahí en el 18:20 de Génesis dice, por cuanto Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta.
¿Cuánto más no se aumenta hoy en día el pecado, la maldad, la violencia? Se aumenta todos los días y hoy en día precisamente la gente está temerosa de lo que puede pasar el día de mañana. Hay más violencia, pueblos que no se veía violencia y se levantan con muchas cosas que en sus mentes tienen coraje, el encerramiento, el estrés, la falta de trabajo. Hay mucha depravación, muchas cosas que se torcen para crear una mente diabólica. Por eso necesitamos la protección de Dios, necesitamos la dirección de Dios. Y Dios había dicho que había un juicio sobre Sodoma, había algo que él tenía que arreglar, porque era una ciudad corrupta. Ni siquiera había 10 personas en la ciudad que existiese para que pudieran ellos no ver que había una depravación horrible ahí. Había algo que generaba. Y dice aquí que vinieron estos ángeles en el capítulo 19 y le advierten a Lot, dice que llamaron, le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron? Dice, vienen y él los recibe en su casa, pero vinieron, se dieron cuenta, este pueblo de Sodoma se dio cuenta que habían alguien ahí y vienen a ellos a buscarlos a la casa de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, era familiar y pariente de Abraham, y sabía Abraham que él sabía la destrucción que venía. Entonces Dios mandaba advertencia a esta familia que la miraba como justa, que era parte del plan de Dios, pero Lot estaba aún puesta su mirada en las cosas que tenía ahí. Ahí tenía riquezas, ahí tenía muchas cosas, pero ahí estaba también la depravación. Pero Dios le dice, Dios viene primeramente mandando estos ángeles para advertirle que vendría una destrucción por todo lo que estaba pasando ahí. Y dice, encontró Dios esto para prevenir. Y dice que envía a estos ángeles. Entonces, cuando entran estos ángeles, dice que vienen y tocan la puerta, dice en el versículo 7, dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, dice en el versículo 5, y llamaron a Lot, quien los hombres que venían de Sodoma, dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tanta maldad. Era tanta la corrupción que había que los habitantes de Sodoma, estos hombres, intentaban violar a los 2 ángeles que había mandado Dios. Fíjense, ahí se violaban niños, se violaban, hacían muchas cosas, había mucha promiscuidad en esta ciudad. Entonces dijo, vamos a violarlos, vamos a los ángeles en forma humana se habían aparecido y estaban ahí para ayudar, pero estos hombres, el espíritu diabólico quería hacer algo mucho más, quería ni siquiera respetar algo de Dios. La gente de Sodoma tenían los ojos vendados, no tenían visión para hacer lo bueno, solamente estaban cegados para hacer lo malo. Y estas personas deseaban, en cierta manera, acostarse con los ángeles, con estos seres angelicales que ahora en forma humana Dios los mandaba para prevenir. Y Lot les rogó y tanto había sido también, fíjense, cuando nos acostumbramos a mirar las cosas como algo normal, Lot en cierta manera, ¿a qué grado llegó? Cuando vio que iban a hacer esto, dice, no hagan esto. Les ofrezco mis hijas que no han conocido hombre para que ustedes las tomen y las violen. Fíjense cómo la mente estaba ya de Lot trabajando equivocadamente y pareciera que dice, no hagan esto, pero les ofrezco mis hijas. O sea, esto era algo muy normal en ese mundo. Y saben una cosa, también hoy en día vemos muy normal las cosas que están sucediendo. Cuando oímos las noticias de algo que pasó, que se violó, que hicieron, lo vemos normal.
Y dice que ellos inclusive no se detuvieron ahí, dijeron, no los queremos a ellos. Y dice que ellos trataron de romper la puerta, dice en el versículo 19:9, dice, y ellos respondieron, quítate allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. O sea, dijeron, mira, vinieron estos extraños para habitar aquí en nosotros. Había tanto odio, ellos sabían que eran otras personas que no eran de ahí. Y así pasa hoy en día. Tú vas a un lugar y no te permiten vivir ahí porque dicen, esto es mío, esto me pertenece, se violan los derechos y se posesionan de cosas que tú has trabajado por ellas o se posesionan de tierras y dicen, esto es mío, dice, quítate, dice, y vino este extraño para habitar aquí. Estaban ellos cegados. Dice, habrá de erigirse en juez, dice, ahora te haremos más mal a ellos, ahora vamos a hacer algo más malo. O sea, y eso es cierto, eso pasa hoy en día. Tú quieres quizá de resolver el problema y dices, pues ahora te va a ir más mal. Esto le advirtieron estos hombres de Sodoma. Sodoma es algo que hoy me estoy viendo en las ciudades, que hay ciudades que hay mucho sexo, muchos lugares de donde se juegan, casinos, hay mucho, se comercializa con el sexo en las calles, mucho licor, la gente emborrachada, caída en las calles. Estoy viendo muchas cosas hoy, cuando voy a New Orleans, cuando vas a Las Vegas y cuando vas a ciudades grandes, dices, ay, estas ciudades, quiero conocerlas, pero cuando tú ya empiezas a ver y ves cuánta maldad hay, ciudades en donde nosotros vemos, yo vengo también de lo que es la franja fronteriza, cuánto no vemos de crímenes, cuántas cosas suceden hoy en día. A veces tenemos miedo, la gente está temerosa de salir de sus casas. Hay países donde no pueden salir los niños, no pueden salir las familias, porque ahí pueden ser ellos muertos por pandillas, por gente que está organizada. Hay muchas cosas que están sucediendo. Vemos gente lamentablemente vemos pueblos, ciudades como Sodoma y Gomorra hoy día y lo estamos viendo cada vez más porque así dice la palabra de Dios, que en los postreros días la maldad va a subir. Y estamos viendo en países, cualquier país del mundo lo tiene, cualquier país del mundo. A veces le echamos la culpa a un país, pero la maldad está todo alrededor del mundo. Está desde que vino el pecado, estamos nosotros y cada vez es más y más y más y la ciencia aumenta y nos damos cuenta más de las cosas que suceden. A través de la internet tenemos la conexión y cuando vemos esto, que estos hombres no se detenían y estaban dispuestos, dice que alargaron la mano y tendieron a Lot en casa de ellos, dice, cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron, entonces los varones hieren con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, Dios no iba a dejar que hicieran destrucción con estos ángeles y los ciega, los pone ciegos. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y los hijos y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Le dicen a Lot, le dicen los varones que son los ángeles, vamos a destruir. ¿Tienes alguien más? ¿Tienes familiares? ¿Tienes alguien? Porque vamos a destruir. Dice, ha subido delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y halló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, no le creyeron. Y dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Les estaban advirtiendo, y como que los
los familiares, los yernos se burlaron de él. Y a veces si la gente se burla de lo que dice la palabra de Dios, no creen. No creen. No, hombre, no es cierto, son puras palabrerías. ¿Cómo te vas a creer de todo eso? Y la gente se olvida de Dios y empieza a mezclarse con lo malo. Y van haciendo una vida parecida a lo que hay ahí en las ciudades. Y estamos viendo precisamente hoy que Dios está advirtiendo que necesitamos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto. Hoy estamos lamentablemente llevando enseñanzas equivocadas a las iglesias y no les decimos acerca del pecado que hoy está en el mundo. No les hablamos de lo que realmente está Dios viendo ya. Está viendo mucho pecado, se ha subido la maldad, se ha subido todo. No, que la gracia y el amor de Dios, Dios nos ama, Dios amaba a estos hombres, pero Dios no soporta el pecado. Dios vino precisamente para salvarnos de la muerte del pecado. Para eso mandó a su Hijo Jesucristo. Para eso nos mandó. Y Él iba a enviar destrucción. Vienen unas cosas tremendas si no nos acercamos a Dios para nosotros protegernos de Dios. Vienen cosas y lamentablemente sí, Dios nos protege, pero tenemos que ver que aquí Dios iba a destruir, iba a enviar fuego y azufre. Dice en el 19:24, dice que le dice Dios, vamos a leer 20, dice, he aquí, esta ciudad está cerca para oír, allá la cual es pequeña, déjame escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. O sea, dijo, déjame ir allá para escapar. Date prisa. Escápate allá. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Dice, date prisa. Necesitamos nosotros apurarnos. Es tiempo de ya no pensarlo más. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cuánta gente le hemos hablado de Dios? Y un día se acuerdan y otro día no se acuerdan. Lamentablemente, esto es algo que Dios también está llamando. La ciudad de Sodoma era mucho el pecado. ¿Ustedes creen que no hay mucho pecado hoy en día? Hay mucho pecado. Hay mucha transgresión. Hay mucha división. Hay mucho odio. Pero también está el amor de Dios que nos ayuda. Su misericordia. Y Él tiene misericordia. Y ha tenido misericordia porque aquí hay gente justa. Aquí hay gente, hay pueblo de Dios que está orando para un avivamiento, para un acercamiento de Dios. Estamos viendo inundaciones. Estamos viendo guerras de poderes. Estamos viendo que cuánto vemos división en los gobiernos, en las familias, en las iglesias, en los pueblos. Cada vez es más difícil la situación. ¿Cuántas de Dios está llamándonos? Date prisa, acércate a Dios, ya no lo pienses más, empieza a llamar a tus hijos, empieza a hablarles de Dios, empieza a realmente tener una relación con Dios y no tener solamente una religión. El ir a la iglesia no nos puede salvar. ¿Sabes qué nos salva? El tener la relación con Dios. Es hermoso acercarse a Dios, nos ayuda a ir al templo de Dios, a alabar a Dios, pero nos ayuda a que no cuando nosotros salgamos de ahí salgamos igual. Tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados en una vida nueva, en un nuevo comienzo con Dios, donde diga, ¿sabes qué? Mi vida de aquí para adelante, Dios va conmigo, como Abraham. Él dijo, yo no sé a dónde voy, pero si Dios va conmigo, por fe caminó con Dios. Y tenemos que caminar con fe en este mundo que es cada vez más difícil. Hoy día vemos que la gente les hablamos de Dios y sí reciben la palabra con gozo, pero la semilla viene el enemigo y la roba, como dice la palabra de Dios en Lucas 8, 11, 15. La buena semilla es la palabra de Dios.
Pero viene el enemigo donde fue plantada en rocas, donde viene el problema, viene la enfermedad, viene la falta de trabajo y dejemos, ¿sabes qué? No existe Dios y viene por los problemas, por las circunstancias. El enemigo roba la palabra que Dios te dio y te desesperas y empiezas a olvidarte de Dios. Eso es algo importante. Abraham no se olvidó de Dios. Tuvo muchas fallas, tuvo muchas cosas, pero caminó con Dios por fe. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice aquí que Dios mandaba esta y dijo, escapa por tu vida. Escapa. Apúrate. Es de emergencia. Empieza a caminar con Dios. Ya no mires hacia atrás. Deja el pasado, deja las cosas que te dolieron, esas cosas que te marcaron, esos problemas que te hicieron como olvidarte de Dios. Las circunstancias son de emergencia. Dice que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Cuando dice que Lot corrió a este monte, le dijo, llévame, que voy a detener, fíjense, cómo Dios tuvo misericordia, no voy a destruir hasta que no estés allá. Y tu familia, tu hija y tus dos hijas y tu esposa esté allá, en Zoar. Y él fue y corrió. Entonces Dios mandó llover sobre Sodoma azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo se destruyó. Todo se destruyó. Entonces la mujer de Lot, cuando a veces miramos, y es lo que pasa, a veces somos como la mujer de Lot. Yo no puedo, tengo esto, tengo este trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y miramos primeramente a otro lugar diferente. No tengo tiempo para Dios. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, las excusas. No estoy preparado. No es el tiempo para buscar de Dios. Tengo que trabajar, tengo que mantener, tengo y yo. Cuando Dios sea primeramente Dios y no yo, entonces va a gobernar quien realmente debe de gobernar en la vida de cada creyente, de cada persona que quiere buscar a Dios. Cuando sea Dios primero, primeramente Dios, y lo demás viene por añadidura. Y esta mujer dijo, allá está mi casa, allá están mis riquezas, mis vacas, mis ganados, ahí está todo, aquella mansión, ahí está mi dinero, ahí está todo lo que tengo. Y el Dios había advertido, corre, dice ahí en el 17, dice, cuando los hubieres llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, no mires tras de ti, le advirtieron. Ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Escapa. Y esta mujer, la esposa de Lot, volteó y miró. Van a destruir todo aquello que tanto trabajo. Y se volvió estatua de sal. Quedó ahí. Ya le habían advertido la desobediencia. No creyó. Las cosas materiales nos ligan, nos impiden a veces acercarnos a Dios. A veces tenemos que pasar por muchas cosas y no entendemos el mensaje. No le creemos a Dios. Y esta mujer vio hacia atrás. Atrás está el pasado, quizá, que estás viendo. Me hicieron, y no soltamos el perdón. Estamos atrapados en el pasado. Hay gente que vive en el pasado por años. No puedo perdonar, no puedo soltar el perdón. Me hizo esto, me hizo lo otro. Y están amargados en esa vida. Y no hay un perdón para que venga una liberación. Y Dios también suelta el perdón de la vida del que está atado en esa falta de perdón. El orgullo, la dependencia. Yo no necesito de Dios.
Yo no necesito, yo estoy bien, yo tengo dinero. Y aún en enfermedad la gente dice, yo no creo que exista Dios, porque si estoy enfermo, ¿por qué no me ha sanado? Pablo, en enfermedad, en esclavitud, en persecución, él dijo, primeramente dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivía él para hacer en sí lo que él le placiera, lo que él quisiera, sino que se sometía como Dios en su vida. Era Dios en su vida el que vivía para él. Ahora, cuando él tenía mucho poder antes, poder del mundo, renombre, posición. No tenemos que renunciar muchas veces a cosas que realmente son buenas para Dios, pero lo que Dios quiere, ¿sabes qué? Renunciar a lo que te ata, a la maldad, a la destrucción, al pecado, a lo que es pecado que hoy le llaman bueno. Y hoy hay mucho pecado que se está generando y cosas más malas van a venir, pero tenemos que acercarnos a Dios. Salva a tus hijos, salva tu vida, sálvate. Es tiempo de salvación. Es tiempo de llorarle a Dios y venir a Él y pedirle misericordia, pedirle que nos ayude. Es tiempo de que nosotros tenemos que volver a Dios, buscarlo a Dios en lugar de buscar. Esta mujer buscaba las cosas todavía, dijo, pero acá estaba Dios, aquí se estaba diciendo, ve ahí voy a estar contigo. Y no pudo resistir la tentación. Y miró hacia Sodoma, dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia todo humo subía de la tierra como el humo de un horno. Estaba quemándose todo ahí. A Lot dice, así cuando destruyó Dios la ciudad de llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde estaba. Tuvo misericordia. Pero su esposa no entendió. Miren, una de las cosas importantes aquí, Lot, en cierta manera, tenía hijas que ya habían vivido también. Y miren lo que pasa. Los descendientes de Lot se habían, en cierta manera, también corrompido en muchas cosas. Y la hija mayor y menor planearon emborrachar cuando se fueron a Zoar. Dice ahí que Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. La mente de corrompida de estas muchachas cuando no entendemos y seguimos todavía y haciendo lo malo y ya escuchamos de Dios, ya vio que Dios nos salvó, dijeron vamos a emborrachar a mi papá, queremos tener descendencia, no esperar la voluntad de Dios y emborrachan a su papá. Y una de la mayor concibe un hijo y luego la menor también concibe otro hijo. Moab, padre de los moabitas, y Ben-amí, padre de los amonitas. Estos dos hijos concibieron hombres corruptos. Moab, hijo de Lot, y la hija mayor, cuando se cometió este incesto. El pecado ha sido siempre. El incesto, ¿sabe lo que es? Algo terrible que también está pasando hoy en día. Sedujeron a su propio padre, pero luego los hijos de ellos sedujeron también a los hombres de Israel. Las mujeres de estos hijos que eran de un incesto se corrompieron, y una generación que ahora los moabitas y los amonitas fueron pueblos que fueron pueblos enemigos del pueblo de Israel y los corrompieron. Había de generación, amaban otros dioses, se desvió
al casarse, al hacer esto, se desviaron. Salomón se desvió al tomar también a la hija menor de Benamí. Surgió de ahí una descendientes amonitas y un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a otro Dios. Y vemos ahí que estas mujeres paganas, una de ellas fue la que Salomón se enamoró y se fue a la idolatría, se fue a otros dioses. Los dioses Moloch sacrificaban bebés, eran hombres carnales, eran sanguinarios, abrían el estómago de las mujeres embarazadas y las mataban. Eran enemigos y eran hombres muy malos y crueles. Y mataban al pueblo de Dios para atraparlos, para poseer sus tierras. Los israelitas despreciaban a los moabitas y a los amonitas por la corrupción, por las costumbres paganas que ellos tenían. Tenían dioses de sexualidad, de fertilidad, tenían padres amonitas que hacían sexo con los hijos. O sea, toda esa corrupción vino y surgió cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que no son de Dios. Lot, Dios lo salvó y a sus hijas. Y sus hijas, su mente estaba corrompida con todos los demás que habían vivido en ese mundo. Pero Dios tiene misericordia. Hoy día, como pueblo de Dios, tenemos que hacer una decisión. Seguir a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hay falsos profetas que matan lo que es realmente el evangelio de Dios, lo que es realmente. Viene un evangelio de prosperidad y no nos hablan del pecado, nos hablan de que todo está bien, pero no, tenemos que arrepentirnos, tenemos que enfocarnos en Dios. La prosperidad del mundo es temporal, es buena, Dios nos bendice, no es malo tener cosas. Porque Dios bendijo tanto a Abraham, que realmente era un hombre riquísimo, pero nunca se olvidó de Dios. Y es la hora de actuar desde hoy, en este tiempo. Es el tiempo de cambiar. No nos puede atrapar la maldad, no nos puede atrapar lo que se dice en el mundo. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mis generaciones? Dice la palabra de Dios que el amor de muchos se va a enfriar y ya no hay ese fuego de Dios en las iglesias. No todas, hay pueblo de Dios ahí que está, pero hoy de día se predican muchas emociones por emoción, por terapias psicológicas, pero no vamos a la palabra, no conocemos la palabra. Y por eso dice Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor hacia Dios, sabemos, y Dios nos ama, pero amamos a Dios. Jesús dijo que poniendo su mano, Jesús dijo que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Dice, es apto para el reino de Dios. No podemos nosotros mirar hacia atrás, vamos a mirar a Dios. Vamos a mirar a Dios. Lucas 17:31 dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no diciendo, o tomaros el que dice, así mismo, no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot, que pereció. Corre por tu vida, corre por el evangelio puro, corre de aquella prosperidad falsa, corre de aquello que no es vida eterna, corre de aquello que corrompe el alma, escápate de aquello que te está atrapando en un mundo que quiere que seamos como Él. Poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. El Dios de toda gracia, el Dios de todo amor, pero el Dios de misericordia nos ha salvado por su grande misericordia. Y ahora tenemos que lanzar ese mensaje a aquellos que necesitamos. Corre por tu vida, corre por la vida de aquellos que ahora necesitan la salvación. En Hebreos habla también de cómo
nosotros a través de Jesucristo podemos recibir esa carrera de la fe, dice la palabra de Dios en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual para el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel día que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No podemos cansarnos esta carrera de la fe. No podemos nosotros mirar aquello que nos atrapa. Hay droga, hay violencia. No podemos atraparnos en toda la maldad. Estamos en un mundo corrompido, pero también estamos en las manos de Dios y estamos nosotros puestos los ojos en el autor de la fe, en Cristo Jesús, el consumador de nuestra fe, aquel que murió en la cruz, aquel que sufrió por nuestro pecado. Ya no miremos como la mujer de Lot, miremos a Dios, a Jesús. Corre por tu vida, corre el evangelio puro, el que habla de Jesús como el autor y consumador de todo lo que hoy podemos nosotros hablar de bueno. Es Jesús. Él es el gran yo soy. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Él es la imagen del Dios perfecto. Corre con tu vida. Un día también dice la palabra de Dios que asimismo Jesús también fue perseguido. Y le dijeron, tú no eres. Pero Él era aquel que vendría para salvarnos. Aquel que nos daría una vida nueva. Esa es la vida eterna que querramos tomarla todos los días. El autor de la fe, Dios es grande, Dios te fortalece, Dios cambia las cosas, Él afirma tu futuro, Él tiene planes y Dios tiene planes para bien. La fe de Abraham era confirmada. Y dice ahí que, dice ahora, toma tu hijo y tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Fíjense, hasta eso, su fe fue probada cuando ofreció su hijo Isaac. Vamos a ser probados. Este tiempo es un tiempo de escoger. Mira todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero es para examinar, no para querer estar ahí. Como que aquí esto es para mí, esto es temporal, Nuestro galardón es la vida eterna, nuestro galardón está en los cielos, es nuestra morada eterna y es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Cristo viene pronto. Y viene pronto por su iglesia y quiere hombres y mujeres que se levanten en poder, guerreras, que le crean al Señor y que tengan una fe donde ellos puedan creer en los milagros, que Dios puede transformar vidas. La fe es algo importante. La fe es la que nos tiene que mover en este tiempo. Fe en Dios. Fe en Dios. Esto es temporal, porque no va a durar toda la vida. Cristo viene pronto. Escapa por tu vida. Vamos a orar esta mañana. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Sé, Padre, que hay mucha necesidad. Padre, hay mucha necesidad. Tú has llamado del norte a sur, del este a oeste, y estás llamando pueblo que se acerque a ti. Estás llamando pueblo que se someta a tu voluntad. Estás llamando, Padre, para que ponga la mirada en ti, no en los gobiernos, porque todo es temporal. Nosotros aquí tenemos una morada temporal. Todo lo que tenemos, posesiones, es temporal, pero hay una morada eterna que está en los cielos. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida, corre, no mires ya hacia atrás aquello que te está estorbando, aquello que no permite que tengas el perdón de Dios, las drogas, el coraje, la ira, las contiendas, las divisiones. Padre, aquí hay un pueblo, necesitamos, Padre, que tú te muevas a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se mueva, Padre, en nuestro país, aquí en Estados Unidos, en nuestros países que están sufriendo devastaciones. Hay pueblos en Centroamérica
América que están, Padre, sufriendo muchas tormentas de agua. Hay muchas cosas que están sucediendo. Estamos viendo ya, Señor, tu venida pronto. Estamos viendo, Padre, las señales. Cada día más estamos viendo los cambios de meteorológicos, cómo está cambiando el tiempo, cómo están cambiando las cosas. Tú estás llamando a un arrepentimiento, a volverse a Dios. Corre por tu vida, porque la vida eterna solamente nos la da nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido, Señor, que tú, Señor, toques corazones, que puedan sentir realmente una liberación, que ya no se aten a todo aquello que no lleva más que al pecado. Hay mucha droga, hay mucho pleito, hay mucha ira, hay mucha contienda, hay mucho odio en el mundo, mucha destrucción, hay división, hay coraje, hay iras, hay contiendas. Todo eso es el fruto del maligno, Padre, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, Señor, ya no hay nada más. Permite, Señor, que a través del Espíritu Santo se pueda manifestar una completa liberación en tu pueblo, que ya no pongan, Padre, entre dos mentes que están confundidas, entre Dios y el mundo, que puedan escoger al reino de Dios, que puedan escogerte a ti como el único Salvador del mundo. Padre, tú pelea la buena batalla de la fe por todo lo que está sucediendo en nuestro país de Estados Unidos, en las ciudades, Señor, donde hay tanta necesidad de Dios, en Honduras, en Nicaragua, El Salvador, en Guatemala, en Panamá, ahora en las islas, Padre, en Cuba y todo Puerto Rico y todo Estados Unidos, en México, Padre, donde hay tanta violencia y tanta maldad, robos, contiendas, pleitos. Señor, escapa por tu vida, busca al Señor, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Padre, en el nombre de Jesús, liberta, rompe ligaduras de muerte, rompe ligaduras de pleitos, de contiendas, de iras, de tanto asesinato, de tanta violencia, de tanta maldad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, la sangre de Cristo tiene poder, Padre. Hoy nos ponemos, Padre, en tus manos este pueblo, Señor, estas naciones que necesitan la seguridad de Dios. Necesitamos la verdadera seguridad, no una prosperidad falsa, no aquello que no dura, sino lo que es eterno, que es la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús reclamamos, Padre, un pueblo que te adora, un pueblo que se une a ti, Señor, un pueblo que es liberado, Señor, en el nombre de Jesús, puesto los ojos en el autor de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Declaramos que la batalla está ganada en ti, Padre. Tú tienes ya los ojos puestos, Señor, en todas esas cosas malas. Tú ya estás mirando todo, Señor, toda mentira, lo que profetas falsos que profesan mentira, como dice Jeremías 30 al 31, es casa de espanto, es fea, es horrible. Sacerdotes que han hecho, Padre, cosas mentiras, Señor, profetas que profetizaron mentira, pero en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes algo grande, tú tienes algo poderoso, porque tu Hijo vino a salvarnos. Señor, reclamamos la sangre de Cristo para nuestros hijos, para los pueblos, los que están viendo estos videos, Señor. Abre los corazones, que haya un entendimiento de la verdad, que se hable la verdad, Padre, en tu pueblo, que se hable la verdad, que haya una conversión, que haya una transformación en nuestras generaciones, en nosotros mismos, que haya una humillación, que haya una humildad en un corazón dispuesto para acercarse a Dios, con un corazón contrito y humillado, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, declaramos salvación, declaramos un avivamiento, y que el poder de Dios sea manifestado a través del Espíritu Santo, que se pasee, que sea un fuego de Dios, que sea una divina visitación tuya, Señor, así como esos ángeles que vinieron. Haz una visitación en cada hogar, Señor, en cada familia, Señor, una visitación a través del Espíritu Santo, Señor. Declaramos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Servimos a un Dios vivo, a un Dios que salva, a un Dios que sana. Hay sanidad en las mentes, en los corazones, Señor, en las vidas de tu pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, y el poder de Dios sea que cubra la sangre de Cristo, tu familia, tu hogar y tus hijos, en el nombre de Jesús.
Pasa estos videos. Es grande el poder de Dios y creemos en ese Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que levanta, un Dios que nos ayuda. A ese Dios servimos y a ese Dios es el que está en control de las cosas imposibles, posibles a través de Dios. Dios te bendiga. Que el Dios de toda gracia te dé esa fuerza de Dios, te fortalezca, te afirme y te dé fe en el Señor. Dios te bendiga mucho. Amén.